Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Semestral número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Thomas S. Monson, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Les damos la bienvenida esta tarde a la quinta y última sesión de la Conferencia General Semestral número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Gordon B. Hinckley, quien preside esta conferencia, me ha pedido a mí, el hermano Monson, que dirija esta sesión. Extendemos nuestros saludos y bendiciones a los miembros de la Iglesia, a los muchos amigos en todas partes que participan de esta conferencia por radio, televisión, internet o vía satélite. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Craig Jessup y Mac Wahlberg, con Andrew Unsworth y Richard Elliott al órgano. El coro dará inicio a estos servicios cantando Bella Sion. Después, el elder Robert S. Wood, de los 70, ofrecerá la primera oración. Después de la oración, el coro cantará Nuestra oración a ti, con Scott Miller como solista. A continuación, los elders Robert D. Hales y Richard G. Scott, del Quórum de los 12 Apóstoles, nos hablarán. El elder Scott pregrabó su discurso en español. Después escucharemos al hermano Daniel K. Judd, primer consejero de la Presidencia General de la Escuela Dominical, y al elder Octaviano Tenorio de los 70. El coro. Be
Holy and eternal Father, Nuestro Padre eterno, es con gratitud que comenzamos esta sesión final de la conferencia semianual de la Iglesia de Jesucristo. Estamos agradecidos por las palabras y la música de inspiración que hemos recibido, por el consejo profético y por una vez más haber recibido manifestaciones por medio de la revelación en la forma de cómo guiar esta iglesia. Ahora, Padre, prepara nuestros corazones y nuestra mente al comenzar esta sesión final para que realmente estas palabras verdaderas penetren en nuestro corazón, para que podamos salir de este recinto siguiendo a los discípulos de tu profeta, que podamos vivir, como ejemplo, y para que podamos ser lo que tú quieres que seamos en toda santidad, para que podamos como pueblo hacer tu voluntad y enseñarla a todo el mundo y abrir muchas mentes para que estas verdades puedan ser establecidas en la tierra. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. We pray to thee, our heavenly Father, with grateful hearts and fond emotion. We thank thee for our great exemplar, thy beloved and atoning Son, who gave himself a sacred ransom, that we could live again with thee. Our joy is full, our song so gladsome. Renew our faith and hope in thee.
We do pray. Nosotros también oramos con gratitud por poder trabajar. Y al comenzar la última sesión de esta histórica conferencia, me uno a ustedes para expresar con gratitud el privilegio de sostener al consejero de la primera presidencia, el Elder Eyring, y a un miembro nuevo del Quórum de los 12, el Elder Cook. Les ofrezco mi amor y mi apoyo y testifico que son llamados de Dios por un profeta viviente, que es el profeta Gordon B. Hinckley, de acuerdo con el espíritu de revelación y profecía. Y lo que voy a hablarles hoy tiene que ver con los eventos ocurridos en estos 2 últimos días, que nos enseñan que necesitamos revelación en la obra del Señor y revelación personal para nuestra propia vida. Esta revelación personal es el modo por el cual sabemos por nosotros mismos las verdades más importantes de nuestra existencia, la realidad viviente de Dios, nuestro Padre eterno y su Hijo Jesucristo, y la veracidad del Evangelio restaurado, así como el propósito y la guía que Dios tiene para nosotros. Casi todo lo que sé sobre la revelación personal lo he aprendido del ejemplo de los profetas, tanto antiguos como modernos. Esta tarde quisiera compartir algunos de esos ejemplos personales y ruego que nos inspiren a cada uno a buscar las bendiciones de la revelación personal en nuestras vidas. Cuando era un joven representante regional, se me asignó a ayudar al Elder Marion G. Romney a reorganizar una estaca. Durante el largo y apacible viaje a la conferencia, la conversación se tornó hacia la magnitud espiritual de nuestra asignación. El Elder Romney me enseñó cómo el Señor nos bendice con revelación. Robert me dijo: he aprendido que cuando estamos en la obra del Señor, contamos con su bendición para lograr cualquier cosa que se nos pida. El Elder Romney me explicó además que llegaríamos a la ciudad distante, nos arrodillaríamos en oración, entrevistaríamos a poseedores del sacerdocio y volveríamos a arrodillarnos en oración. Y el Espíritu Santo nos revelaría a la persona que el Señor había elegido para ser el nuevo presidente de estaca. Me prometió que sería una de las más grandes experiencias espirituales de mi vida, y así fue. Nuestro Padre Celestial ha enviado a cada uno de nosotros a la tierra para hacernos merecedores de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo conocemos al Padre y al Hijo por nosotros mismos? Mediante la revelación personal. La revelación personal es la manera en que nuestro Padre Celestial nos ayuda a conocerlo a Él y a su Hijo, a aprender y vivir el Evangelio, a perseverar en rectitud hasta el fin y a ser merecedores de la vida eterna, regresando a su presencia. Tal vez se pregunten, ¿cómo obtenemos revelación personal? Pablo aconsejó a los santos que confiaran en el Espíritu más bien que en la sabiduría del mundo. A fin de obtener ese espíritu, empezamos con la oración. El presidente Lorenzo Snow había estudiado el Evangelio varios años antes de unirse a la iglesia, pero no recibió un testimonio sino hasta 3 semanas después de su bautismo, cuando se retiró en secreta oración. Y él nos dice: el Espíritu de Dios descendió sobre mí. Oh, qué dicha y felicidad sentí, pues entonces recibí un conocimiento perfecto de que Dios vive, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y de la restauración del santo sacerdocio y de la plenitud del Evangelio. He aprendido que la oración es un firme cimiento para la revelación personal, pero hace falta más que eso. Mientras aún era representante regional, tuve la oportunidad de aprender de otro apóstol, el Elder Boyd K. Packer. Se nos asignó reorganizar una estaca y comenzamos arrodillándonos juntos en oración. Después de entrevistar a los líderes del sacerdocio y de orar,
El elder Packer sugirió que camináramos juntos alrededor del edificio. Mientras caminábamos, me demostró un principio esencial para recibir revelación personal. El principio de que el Señor le enseñó a Oliver Cowdery. He aquí, debes estudiarlo en tu mente. Reflexionamos sobre nuestra asignación, deliberamos juntos y dimos oído a la voz del Espíritu a través de un apóstol. Al regresar, oramos y meditamos más. Entonces estuvimos preparados para recibir revelación. La revelación viene en el tiempo del Señor, lo cual a menudo implica que debemos avanzar con fe, aun cuando no hayamos recibido todas las respuestas que deseamos. Ya como autoridad general recibí la asignación de ayudar a reorganizar una presidencia de estaca bajo la dirección del elder Ezra Taft Benson. Después de orar, entrevistar y estudiar y volver a orar, el elder Benson me preguntó si ya sabía quién iba a ser el nuevo presidente de estaca. Le dije que aún no había recibido la inspiración, a lo que, después de mirarme por un largo tiempo, me respondió que él tampoco. Sin embargo, ambos recibimos la inspiración de pedirle a 3 dignos poseedores del sacerdocio que hablaran en la sesión de la conferencia del sábado por la tarde. Unos momentos después de que comenzó a hablar el tercer orador, el Espíritu me indicó que él debía ser el nuevo presidente de estaca. Miré al presidente Benson y vi lágrimas que le rodaban por su rostro. Ambos habíamos recibido la revelación, pero solo al seguir procurando la voluntad de nuestro Padre Celestial, al proceder con fe. En los comienzos de mi servicio en la iglesia, el elder Harold B. Lee enseñó esta lección cuando fue a organizar una nueva estaca en el distrito donde vivíamos. Él me sostuvo como obispo. Yo acababa de ser sostenido como obispo y el elder Lee me pidió que lo acompañara a la conferencia de prensa. Una vez allí, un impulsivo joven periodista confrontó al elder Lee. Le dijo: «Usted dice ser profeta. ¿Cuál fue la última vez que recibió revelación sobre él o sobre qué fue?» Y el elder Lee hizo una pausa y mirándolo directamente respondió: «Ayer por la tarde, a eso de las 3, estábamos orando sobre a quién se debería llamar como presidente de la nueva estaca y se nos indicó quién debía ser esa persona». El corazón del periodista cambió. Jamás olvidaré el espíritu que reinó en aquella sala cuando el elder Lee dio un poderoso testimonio de la revelación que puede recibir aquellos que son fieles y buscan hacer la voluntad del Señor. Como niños, jóvenes, padres, maestros y líderes, es posible que recibamos revelación personal más a menudo de lo que nos damos cuenta. Cuando más revelación personal recibimos y reconocemos, más crece nuestro testimonio. En calidad de obispo, mi testimonio crecía cada vez más que recibía revelación para extender llamamientos a los miembros del barrio. Ese testimonio se ha fortalecido cada vez que presencio el llamamiento de las nuevas asignaciones de autoridades generales, de oficiales 70 de área y presidentes de estaca. Más importante aún, me fortalecen las revelaciones personales que recibo como hijo de Dios, como esposo y padre. Estoy muy agradecido por la guía y la dirección del Espíritu en nuestro hogar cuando pedimos orientación para asuntos familiares. Para todos nosotros, nuestras revelaciones personales reflejan el modelo de revelación que reciben los profetas, según se narra en las Escrituras. Adán y Eva invocaron el nombre del Señor y recibieron revelación personal, incluso el conocimiento del Salvador. Enoc, Abraham y Moisés buscaron el bienestar de su pueblo y recibieron las maravillosas revelaciones registradas en la perla de gran precio. Elías recibió revelación personal a través de un silbo apacible y delicado. La de Daniel fue en un sueño. La revelación personal de Pedro le dio un testimonio de que Jesús es el Cristo.
Ley y Nefi recibieron revelaciones sobre el Salvador y el plan de salvación. Y prácticamente todos los profetas de la Biblia y del Libro de Mormón recibieron revelaciones para amonestar, enseñar, fortalecer y consolar tanto a ellos como a su pueblo. Después de orar mucho en el templo, el presidente Spencer W. Kimball recibió la revelación sobre el sacerdocio, y después de orar sobre cómo extender las bendiciones del templo a más miembros de la iglesia, el presidente Hinckley recibió la revelación de construir templos más pequeños. Los profetas reciben revelación personal para ayudarles en su diario vivir y para dirigir los asuntos terrenales de la iglesia. Nuestra responsabilidad es buscar revelación personal tanto para nosotros como para las responsabilidades que el Señor nos ha dado. Estas últimas semanas, el presidente Hinckley ha buscado revelación para los llamamientos que se anunciarían en esta conferencia. Hace más o menos un mes, en la reunión de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles de los jueves en el templo, oí al presidente Hinckley ofrecer una oración sencilla y sincera para recibir la guía espiritual. La respuesta a su sincera oración ya se nos ha presentado a todos. ¿Vemos el modelo de la revelación en la vida de los profetas? ¿Están entretejidas también en nuestras vidas las fibras de ese modelo? Sabemos que el modelo se centra en la expiación. Recibimos las bendiciones de la expiación cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y observamos los mandamientos. Ese fue el convenio que hicimos al bautizarnos y lo renovamos cada semana al participar de la Santa Cena, cada domingo. Al perseverar en rectitud, estamos listos para decir, como dijo Samuel: habla, Señor, porque tu siervo oye. Y el Señor responde: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Nos preparamos para recibir revelación personal igual que los profetas al estudiar las Escrituras, ayunar, orar y edificar la fe. La clave está en la fe. Recuerden la preparación de José para la primera visión. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe, no dudando nada. Mediante la fe inquebrantable aprendemos que es por la fe que se lo obran milagros. Por lo general, esos milagros no serán manifestados físicas, no son manifestaciones físicas del poder de Dios, como dividir el Mar Rojo o levantar a los muertos, derrumbar los muros de prisiones o la aparición de mensajeros celestiales. Intencionalmente, la mayoría de los milagros son manifestaciones espirituales del poder de Dios, entrañables misericordias que suavemente se confieren a través de impresiones, ideas, sentimientos de seguridad, soluciones a los problemas, fortaleza para las dificultades y consuelo para soportar decepciones y pesar. Recibimos esos milagros cuando soportamos lo que las Escrituras denominan la prueba de nuestra fe. En ocasiones, esa prueba es el tiempo que transcurre antes de recibir una respuesta. El presidente David O. McKay buscó un testimonio cuando era un joven que cuidaba ganado, pero no lo recibió hasta muchos años después mientras servía como misionero en Escocia. Y él escribió: fue una manifestación por la cual, como joven con dudas, había orado en secreto, en las colinas y en el campo. Fue una reafirmación para mí de que la oración sincera se contesta en algún momento, en algún lugar. Tal vez la respuesta sea: ahora no, ten paciencia y espera. Testifico que en la colina o en el campo, en la arboleda o en el aposento, ahora o en las eternidades venideras se cumplirán las palabras del Señor a cada uno de nosotros. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si bien se nos manda que no busquemos señales, si se nos manda, buscad los mejores dones. Esos dones incluyen el Espíritu Santo y la revelación personal. Esa revelación vendrá línea por línea, precepto por precepto. Como dijo el Salvador: a quien reciba, yo el Señor le daré más. Al salir de esta conferencia,
Exhorto a que cada uno de nosotros busque y reciba en mayor grado el Espíritu de Dios. El Salvador oró para que sus discípulos del Nuevo Mundo recibieran ese Espíritu. Luego, a modo de ejemplo, para todos nosotros, dio gracias al Padre Celestial por habérselos concedido. Sigamos su ejemplo y oremos por el Espíritu de Dios, dando gracias por su maravillosa bendición en nuestra vida. Quiero expresar mi testimonio especial de que Jesucristo vive y dirige su iglesia por conducto de un profeta viviente, el presidente Gordon B. Hinckley. Yo sé que el presidente Gordon B. Hinckley dirige esta iglesia por revelación. Utilizando las palabras de Alma, he aquí os digo que estas cosas el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días, y ahora sé por mí mismo, yo sé que son verdad, porque el Señor Dios me las ha manifestado, y este es mi espíritu de revelación que está en mí. Que cada uno de nosotros reciba ese espíritu, obtenga las bendiciones de la revelación personal y sepa por sí mismo que estas cosas son verdaderas. Es mi sincera oración en el nombre de Jesucristo. Amén. La verdad es el único cimiento significativo sobre el cual podemos tomar decisiones correctas. ¿Cómo establecer entonces cuál es la verdad? Cada vez más personas hallan que el tomar buenas decisiones se vuelve más difícil debido al mundo tan comunicado en el que vivimos. Constantemente recibimos gran cantidad de consejos y recomendaciones mediante un despliegue apabullante de los medios de comunicación y el Internet. Sobre algo en particular, podemos recibir múltiples mensajes brindando soluciones, pero muy a menudo, dos soluciones pueden ser diametralmente opuestas. No nos sorprende de que algunas personas se sienten confundidas y no estén seguras de cómo tomar decisiones correctas. Para complicar más las cosas, otras tratan de persuadirnos de que nuestras decisiones deben ser socialmente aceptables y políticamente correctas. Al meditar sobre ese criterio, se darán cuenta de lo equivocado que es, ya que la estructura social y la política difieren mucho alrededor del mundo y pueden cambiar con el tiempo. Es obvio lo absurdo de ese método. Hay dos formas de encontrar la verdad, ambos útiles, siempre que sigamos las leyes sobre las cuales se basan. La primera es el método científico, que abarca el análisis de datos para confirmar una teoría, o la alternativa de validar un principio mediante el experimento. Ese método es una valiosa forma de buscar la verdad, pero tiene dos desventajas. Primero, nunca estaremos seguros de que hemos encontrado la verdad absoluta, aun cuando muchas veces nos acerquemos más y más a ella. Segundo, a veces no importa con cuánta eficacia apliquemos este método, es posible que lleguemos a la conclusión equivocada. Una forma más importante de encontrar la verdad es ir al origen de toda la verdad y preguntar. Para ellos son esenciales dos elementos: una fe inquebrantable en la fuente de toda verdad y la disposición de guardar los mandamientos de Dios para abrir el camino de la comunicación divina. El elder Robert D. Hales acaba de hablarnos sobre la revelación personal y cómo obtenerla. ¿Qué hemos aprendido del método científico para descubrir la verdad? Por más
que he tratado, no he podido comprender, ni siquiera en lo más mínimo, lo vasto, lo profundo y lo extraordinario de la grandeza de lo que nuestro Padre Celestial Elohim ha relevado por ese medio. Si viajáramos al espacio como los astronautas, el mundo sería lo primero que veríamos. Más aún, tendríamos una vista panorámica del Sol y de los planetas que giran a su alrededor, que serían como un pequeño círculo de objetos dentro de un panorama enorme de estrellas titilantes. Si continuáramos con nuestro viaje espacial, veríamos la Vía Láctea, con más de 100,000 millones de estrellas girando en círculo, con sus órbitas controladas por la gravedad. Más adelante, veríamos un grupo de galaxias llamadas el cúmulo de Virgo. Algunos estiman que este incluye nuestra Vía Láctea, que está aproximadamente a 50 millones de años luz. Más adelante encontramos galaxias de 10,000 millones de años de luz de distancia, que el telescopio espacial Hubble ha fotografiado. Nos damos cuenta de esta distancia tan enorme al advertir que la luz viaja a más de 1,000 millones de kilómetros por hora. Y aun desde esa perspectiva extraordinaria, no existe la más pequeña evidencia de que se haya alcanzado el fin de las creaciones de Dios el Padre. A pesar de lo inspirador que es este increíble panorama de los cielos, existe algo más para tener en cuenta, igualmente capaz de confirmar los poderes inmensurables de nuestro Padre Celestial. En dirección contraria, al explorar la estructura de la materia, observamos de cerca la doble cadena helicodial de la molécula de ADN. Este es una estructura molecular extraordinaria que se autorreplica y que determina la composición de nuestro cuerpo. Una exploración más a fondo nos llevará al nivel de un átomo compuesto de protones, neutrones, electrones. Al internarnos más allá de los misterios de los elementos más fundamentales de la creación, llegaríamos al límite de nuestra comprensión actual. En los últimos 70 años se ha descubierto mucho acerca de la estructura de la materia. Se ha desarrollado un modelo estándar de partículas elementales y de interacción que se basa en experimentos que han establecido la existencia de partículas elementales, unas llamadas quarks y otros leptones. Ese modelo explica cómo las partículas nucleares y de la materia se unen y se desintegran, pero no proporciona una explicación satisfactoria de las fuerzas de gravedad. También algunos piensan que instrumentos aún más poderosos de los que se utilizaron para adquirir nuestra comprensión actual de la materia podrían revelar partículas elementales adicionales. Por tanto, hay aún más de las creaciones del Padre Celestial para comprender mediante el método científico. Vemos cómo ese método ha sido la causa de un aumento extraordinario de nuestro entendimiento debido a la inspiración que el Señor ha dado a personas de talento que quizá no comprenden quién creó estas cosas ni por qué. Muchos de ellos ni siquiera reconocen esa inspiración ni dan mérito a Dios como la fuente de sus aportes. A pesar de lo limitada
que es nuestra comprensión, todo indica que gran parte de las creaciones de nuestro Padre Celestial es espacio libre. Aun aquellas cosas que consideramos sólidas, firmes y tangibles, al mirarlas por un lente de aumento o algo microscópico, notamos que la gran mayoría es espacio libre, que Dios, nuestro Padre, controla para sus propósitos exaltados. Por medio de la revelación, ¿qué hemos aprendido acerca de la verdad? Siglos atrás, Dios el Padre concedió a algunos de sus profetas ver sus vastas creaciones mediante el Espíritu Santo, y después les explicó por qué las había creado. Porque aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Uno de esos profetas fue Enoc. Él vio llorar al Dios del cielo al notar cómo el poder y la influencia de Satanás habían hecho que muchas personas se volvieran a la maldad. Enoc dijo: ¿cómo es posible que tú llores si eres santo y de eternidad en eternidad? Y si fuera posible que el hombre pudiese contar las partículas de la tierra, si de millones de tierras como esta, no sería ni el principio del número de tus creaciones, y tus cortinas aún están desplegadas, y tú todavía eres justo, eres misericordioso y benévolo para siempre. Y nada sino paz, justicia y verdad es la habitación de tu trono, y la misericordia irá delante de tu faz y no tendrá fin. ¿Cómo es posible que lloras? El Señor dijo a Enoc: he aquí, a estos tus hermanos son la obra de mis propias manos, y les di su conocimiento y su albedrío. Y a tus hermanos he dicho, y también he dado mandamiento, que se aman el uno al otro, y que me prefieran a mí, su Padre. Mas he aquí, no tienen afecto, y aborrecen su propia sangre. Bien le dijo Dios, el Padre, a Moisés: he criado incontables mundos, y también los he criado para mi propio fin, y por medio del Hijo, que es mi unigénito, los he criado. Hay muchos mundos, y son incontables para el hombre, pero para mí todas las cosas están contadas, porque son mías, y las conozco. El conocimiento de la verdad no es suficiente. Debemos obtener la valentía y la fortaleza para aplicarlo, porque la verdad tiene muy poco valor en nuestra vida si no la aplicamos. El proceso de determinar la verdad exige en ocasiones un esfuerzo enorme unido a una profunda fe en nuestro Padre y su Hijo glorificado. La intención de Dios fue la de forjar tu carácter. Un carácter digno fortalecerá tu capacidad de responder con obediencia, la guía del Espíritu al tomar decisiones decisivas. Debido a la enormidad de lo que apenas llegamos a entender, cuán agradecidos debemos sentirnos de que Dios, que posee inconmensurables habilidades, sea nuestro Padre. Él es un Padre amoroso, comprensivo y compasivo, que hace que nos sintamos amados, apreciados, valorados y queridos. Él nos ha dado su plan de misericordia y nos ha dotado para tomar decisiones correctas,
cuando somos obedientes. Mediante su Santo Hijo, nos ha proporcionado el medio para vivir, progresar, cultivarnos y permanecer en la senda de su guía e influencia eternamente. Amo a nuestro Padre Celestial, más allá de lo que mis palabras pueden expresar. Con gran humildad, doy solemne testimonio de que este Maestro de la creación, de capacidad sin precedentes, es nuestro compasivo Santo Padre. Su amado Hijo dio su vida en obediencia absoluta al Padre para romper las ligaduras de la muerte y convertirse en nuestro Maestro, nuestro Redentor y Salvador. Aun cuando no comprenda totalmente la capacidad que poseen, entiendo algo del poder que tienen para expresar su intenso amor. Con humildad, testifico solemnemente que ellos viven y nos aman. En el nombre de Jesucristo. Amén. It means for us to live, to grow, to develop, and to place ourselves squarely on the path to be eternally under His guidance and influence. El Elder Scott ha concluido su discurso pregrabado en español. Ahora continuaremos escuchando su discurso en inglés. Beyond my capacity to express, in all humility, I solemnly bear witness that this creative master of unparalleled capacities is our compassionate Holy Father. His beloved Son laid his life down in absolute obedience to his Father to break the bonds of death and to become our Master, our Redeemer, our Savior. While I do not fully comprehend all their capacities, I understand something of their power to express intensely their love. Humbly, I bear solemn witness that they live and love us. In the name of Jesus Christ, amen. As a young man, I worked with my father and brothers raising cattle. Cuando era joven, trabajaba con mi padre y mis hermanos criando ganado y caballos en nuestra hacienda al sur de Utah y norte de Arizona. Mi padre nos enseñó que cuando quisiéramos atrapar un caballo para montarlo, todo lo que teníamos que hacer era poner un puñado de grano en un cubo y sacudirlo por unos segundos. No importaba si los caballos estaban en el corral o en el campo, ellos vendrían corriendo a comer el grano. Entonces le pasábamos la brida suavemente por la cabeza mientras comían. Siempre me asombraba que un proceso tan simple funcionase tan bien. En algunas ocasiones, cuando no queríamos tomarnos el tiempo de buscar el grano del granero, poníamos tierra en el cubo y lo sacudíamos tratando de engañar a los caballos y hacerles pensar que teníamos grano para que comieran. Cuando se daban cuenta del engaño, algunos de los caballos se quedaban, pero otros se escapaban y era casi imposible atraparlos. Con frecuencia nos llevaba varios días volver a ganar su confianza. Aprendimos que si nos tomábamos el tiempo de alimentar regularmente con grano a los caballos, sería más fácil trabajar con ellos y proveerles más nutrición y mayor fuerza. Aun cuando ha pasado mucho tiempo desde mis días en la hacienda, lo que acabo de describir me ha ayudado a considerar las siguientes preguntas. Como maestros y líderes de la Iglesia, ¿qué podemos hacer para proporcionar más nutrición doctrinal y espiritual a quienes servimos? El Elder Holland enseñó: la mayoría de la gente no va a la Iglesia únicamente para buscar unos cuantos conceptos nuevos del Evangelio o para ver viejos amigos, aunque ambas cosas son importantes. Van en busca de una experiencia espiritual,
Desean paz, desean que su fe sea fortalecida y que su esperanza sea renovada. En una palabra, desean ser nutridos por la buena palabra de Dios para ser fortalecidos por los poderes del cielo. Aquellos de nosotros que seamos llamados a tomar la palabra, a enseñar o a dirigir, tenemos la obligación de proporcionar eso de la mejor manera posible. El Salvador y sus siervos no solo nos han enseñado la importancia de ayudar a los demás a ser nutridos por la buena palabra de Dios, sino que también han dado instrucciones inspiradas de cómo se puede enseñar y dirigir mejor. La sección 50 de Doctrina y Convenios es una de las tantas referencias que nos da de esos consejos tan valiosos. Después de reconocer los problemas que existían en algunas de las primeras ramas de la Iglesia, el Salvador instruyó a un grupo de líderes en cuanto a la solución de los problemas que enfrentaban. Sus instrucciones comenzaron con una pregunta crucial. Por tanto, yo, el Señor, os hago esta pregunta. ¿A qué se os ordenó? En el versículo 14 continúa la respuesta del Señor: a predicar mi evangelio por el Espíritu, sí, el Consolador que fue enviado para enseñar la verdad. Las respuestas a los problemas que los santos enfrentaban en 1831 son las mismas para los desafíos que tenemos hoy. Debemos predicar el evangelio de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. La sección 50 incluye varias claves fundamentales para nutrir a los que enseñamos y dirigimos. La primera clave se encuentra en la admonición del Salvador de predicar mi evangelio. Las Escrituras enseñan claramente que el evangelio que debemos predicar no es la sabiduría del mundo, sino la doctrina de Cristo. Si bien el evangelio de Jesucristo comprende toda la verdad, no todas las verdades tienen el mismo valor. El Salvador enseñó claramente que su evangelio, ante todo, es su sacrificio expiatorio. Su evangelio también es una invitación a recibir las bendiciones de la expiación a través de la fe en Cristo, el arrepentimiento, el bautismo, recibir el Espíritu Santo y perseverar fielmente hasta el fin. Tal como aprendí que a los caballos les gustaba más el grano que un cubo de tierra, también aprendí que el grano era más nutritivo que el heno, y el heno más que la paja, y que era posible alimentar a un caballo sin nutrirlo. En realidad, la calidad de maestros y líderes es esencial para que nutramos a quienes enseñamos y dirigimos, centrándonos en las doctrinas, los principios y las aplicaciones que se recalcan en las Escrituras y en las palabras de los profetas de los últimos días. En lugar de gastar nuestro preciado tiempo en temas y principios de menor importancia. Como maestro he aprendido que una clase que se centra en la expiación de Jesucristo es infinitamente más importante que tratar temas tales como la ubicación exacta de la antigua ciudad de Zarahemla. Como líder he aprendido que las reuniones de liderazgo son más significativas si nuestra más alta prioridad es un esfuerzo integrado para edificar la fe en Cristo, fortalecer la familia y no solo un calendario correlacionado. Las palabras del Señor en la sección 50 nos advierten que si enseñamos de alguna otra manera que la que Él ha indicado no es de Dios. El Señor ha instruido a aquellos que prestan servicio en la Iglesia a enseñar las cosas escritas por los profetas y apóstoles y lo que el Consolador les enseñe mediante la oración de fe. ¿Significa esto que para seguir la admonición del Señor de predicar mi evangelio, todas las clases que enseñamos o las reuniones que dirijamos deben tratar sobre fe y arrepentimiento? El elder Aaron respondió a una pregunta similar diciendo: claro que no, pero sí significa que el maestro y los que participen deben desear siempre llevar el Espíritu del Señor al corazón de los miembros que hay en el aula para generar fe y la determinación de arrepentirse y ser limpios. Una segunda clave para asegurarnos de que a quienes enseñemos sean nutridos por la buena palabra de Dios, también se encuentra en la instrucción del Señor de predicar mi evangelio por el Espíritu, sí, el Consolador que fue enviado para enseñar la verdad. Las palabras del Salvador no solo nos dirigen a seguir la guía del Espíritu al prepararnos y al enseñar. Él también nos enseña que en cualquier situación el Espíritu es el maestro más eficaz. El presidente Fielding Smith enseñó: el Espíritu de Dios, hablándole al Espíritu del hombre, tiene el poder de impartir la verdad con mayor efecto y entendimiento que el que se puede aplicar cuando la verdad es impartida por medio del contacto personal aún con seres celestiales.
Hace unos meses asistí a una reunión de capacitación donde algunas autoridades generales habían hablado. Después de comentar la excelente instrucción que se había dado, el elder David Bednar preguntó lo siguiente: ¿qué estamos aprendiendo que no se ha dicho? Explicó que además de recibir los consejos que se nos habían dado, ya sea de los que ya habían hablado o los que iban a hablar, también teníamos que escuchar y registrar cuidadosamente las impresiones silenciosas del Espíritu Santo. La siguiente declaración de nuestro amado profeta, el presidente Gordon B. Hinckley, nos ha dado consejo adicional en cuanto a enseñar por el Espíritu. Debemos lograr que nuestros maestros hablen con el corazón y no de sus libros, para comunicar su amor por el Señor y por esta obra maravillosa, y de alguna manera ello encenderá el corazón de aquellos a quienes enseñan. Las palabras del Señor en la sección 50 de Doctrina y Convenios también proporcionan un parámetro inspirado, mediante el cual podemos evaluar la efectividad de nuestra enseñanza. En el versículo 22 leemos: de manera que el que la predica y el que la recibe se comprenden el uno y el otro, y ambos son edificados y se regocijan juntamente. Mis queridos hermanos y hermanas, ruego con todo mi corazón que cada uno de nosotros tengamos más cuidado de nutrir a quienes enseñemos del Evangelio restaurado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, algo que agradezco mucho a mi Padre Celestial es haber trabajado 15 años como registrador del Templo de la Ciudad de México. En ese sagrado lugar, como en los demás templos, se realizan ordenanzas a favor de vivos y muertos por el poder del sacerdocio. En 1832, el profeta José Smith recibió una revelación sobre el sacerdocio, y este sacerdocio mayor administra el Evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. He tenido maravillosas experiencias en el templo que así lo verifican. En 1993, después de servir como presidente de la misión México-Tuxtla Gutiérrez, íbamos a ver a mis padres que vivían al norte de México. En el viaje hablábamos sobre el gozo de servir al Señor y de ver el cambio de los que habían aceptado el Evangelio en esos 3 años de misión. Comentábamos sobre los que se habían bautizado y confirmado, los que habían recibido el sacerdocio y sobre los que habían entrado en el templo y se habían sellado como familias por la eternidad. Entonces mi hijo más pequeño me preguntó: «Papá, ¿estás sellado a tus padres?». Le dije que, puesto que mi padre había estado menos activo por algunos años, él y mi madre no se habían sellado en el templo. Entonces se me ocurrió reactivar a papá e ideé un plan en el que haría participar a mis hijos. Cada domingo mi padre se levantaba temprano para llevar a mi padre y a mi hermana a la iglesia. Regresaba a casa, esperaba que finalizaran los servicios y luego regresaba a buscarlas. Así que les pedí a mis hijos que les preguntaran: «Abuelito, ¿nos harías un favor?». Yo sabía que la respuesta de él sería: «Lo que ustedes quieran, mis hijos». Entonces ellos le pedirían que los acompañara a la iglesia y se quedara con ellos para escuchar sus testimonios. Sería el primer domingo del mes. Pensé que papá pondría alguna excusa para no ir, así que yo saldría al auxilio de mis hijos para convencerlo. Y así llegó el día anhelado. Mi hija Susana le pidió el favor a su abuelo. Mi padre le dijo que haría lo que fuera. Entonces vino la invitación para ir a la iglesia y, como lo habíamos previsto, vino la excusa: «No puedo porque aún no me he bañado». Fue cuando yo, que estaba detrás de la puerta con mi esposa, grité: «¡Te esperamos!». Al ver que no se decidía, mi esposa y yo entramos al cuarto y al unísono, con nuestros hijos, exclamamos: «¡Que se bañe! ¡Que se bañe!». Papá fue a los servicios, entonces, escuchó los testimonios de mis hijos, su corazón fue enternecido y desde ese domingo nunca más faltó a la iglesia.
Meses después, a los 78 años, él y mi madre se sellaron y nosotros, sus hijos, nos sellamos a ellos. Sé que gracias al poder de la divinidad que se manifiesta en las ordenanzas del templo, puedo reunirme con mis padres por la eternidad, incluso después de la muerte. A veces no comprendemos el significado de las ordenanzas del templo en su plenitud, sino hasta después que pasamos por aflicciones o experiencias que podrían ser muy tristes sin el conocimiento del plan de salvación. Cuando teníamos solo 1 año y medio de casados, mi esposa estaba esperando nuestro primer bebé. Habíamos decidido que lo tendría en las colonias de Chihuahua, donde ella había nacido. Ella se iría un mes antes de la fecha del parto y después yo me reuniría con ella, puesto que yo trabajaba en la Ciudad de México. Un día estaba trabajando y recibí una llamada de mi suegro. Era una buena noticia. Octaviano, tu esposa ha dado a luz y ahora tienen una hermosa hija. Me sentí tan feliz que comencé a anunciarlo entre mis compañeros y ellos pedían chocolates para celebrar el nacimiento. Al día siguiente, cuando repartía chocolates por los pisos de las oficinas y me encontraba en el segundo piso, recibí otra llamada de mi suegro. Octaviano, dijo él, tu esposa está bien, pero tu hija ha fallecido. El funeral será hoy mismo y no tendrás tiempo de llegar. ¿Qué vas a hacer? Le pedí hablar con Rosa, mi esposa, y le pregunté a ella si se encontraba bien. Ella respondió que estaba bien, dependiendo de cómo me sentía yo. Entonces hablamos del plan de salvación y recordamos la escritura que se encuentra en Doctrina y Convenio 137:10. Y también vi que todos los niños que mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad se salvan en el reino de los cielos. Le pregunté, ¿crees en eso? Y me dijo, sí, lo creo. Enseguida le dije, entonces debemos sentirnos felices. Te amo. Y si estás de acuerdo, tomaré mis vacaciones en 2 semanas, pasaremos tiempo juntos y regresaremos juntos a la Ciudad de México. Sabíamos que algún día nos reuniríamos con nuestra hija, puesto que estábamos sellados en el templo por el poder del sacerdocio. Terminamos de hablar y yo continué repartiendo chocolates en las oficinas. Uno de mis compañeros de trabajo me preguntó, sorprendido, ¿cómo es que podía hacer eso después de esa terrible noticia? Le contesté, si tienes 3 horas de tu tiempo, te puedo explicar por qué es que no me siento tan triste y qué ocurre después de la muerte. No tuvo 3 horas en ese momento, pero tuvo tiempo después, y terminamos hablando por 4 horas. Él aceptó el Evangelio y junto a su madre y un hermano fue bautizado en la iglesia después de escuchar las lecciones. Sé que gracias al poder de la divinidad que se manifiesta en las ordenanzas del templo, podré conocer a mi hija, abrazarla y estar con ella por la eternidad, del mismo modo que ahora estamos con los 3 hijos que tenemos a nuestro lado. Me regocijo en las palabras de Malaquías. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este sacerdocio hace posible que las familias sean eternas. Me permite como hijo volver mi corazón hacia mi padre, que falleció el año pasado, y estar tranquilo con la esperanza que me da mi Salvador de que lo veré otra vez. Este sacerdocio me permite, como padre, volver mi corazón hacia nuestros 2 hijos que murieron pequeños y estar tranquilo con la esperanza que me da mi Salvador de que los conoceré y ellos sabrán que fui su padre terrenal, mientras los miro a los ojos y les digo que los amo. Este sacerdocio es el que me ha permitido ver dentro de la santidad del templo cómo el poder de la divinidad se manifiesta a todos los hombres que con fe en Cristo, arrepentidos de sus pecados y con un deseo ferviente de buscar la felicidad, llegan a hacer convenios sagrados con nuestro Padre Celestial y a recibir sus santas ordenanzas que son atadas tanto en la tierra como en el cielo. Amo la obra del templo. Sé que Dios vive, que Jesucristo es mi Salvador y que el presidente Gordon B. Hinckley es un profeta verdadero. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, brethren. Gracias, hermanos. Ahora el coro y la congregación cantarán el himno número 10, Te damos, Señor, nuestras gracias. Al terminar el himno, los élderes Claudio D. Sivek, que pregrabó su discurso en español, y Douglas L. Callister de los 70, nos dirigirán la palabra. A continuación de sus palabras, escucharemos el elder Stephen E. Snow de la presidencia de los 70 y el elder Dallin H. Oaks del Quórum de los 12 Apóstoles. El coro y la congregación. Esta es la Conferencia General Semestral número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. He escuchado decir que nadie ha muerto dando un discurso en una conferencia general. Si hoy ocurre por primera vez, desde ya les pido disculpas. Cuando estuve cumpliendo en Argentina con el servicio militar obligatorio, leí un libro del cual no recuerdo su autor, que comenzaba diciendo: «No elijo ser un hombre común. Está en mi derecho el ser alguien fuera de lo común, si es que puedo. Ser fuera de lo común significa ser exitoso, singular, sorprendente». Esa frase siempre quedó impresa en mi mente y corazón, puesto que mi sentimiento fue y es que como miembros de la Iglesia de Jesucristo hemos elegido ser hombres y mujeres fuera de lo común. Las últimas palabras de esa frase dicen: «si es que puedo», lo que me hizo pensar en que no basta con haber sido bautizados y confirmados. Debemos cumplir con los compromisos que asumimos ante el Señor en aquel día tan memorable. Leí, enseñando a su hijo Jacob, le dijo: «Así pues, los hombres son libres según la carne, y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias, y son libres para escoger la libertad y la vida eterna, por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él». Sin duda todos deseamos la libertad y la vida eterna. Temblamos de solo pensar que también existe la opción de ser cautivos por Satanás. Nefi nos enseñó claramente lo que nos corresponde hacer. Él dijo: «Pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos». Creo que lo primero que debemos tener en cuenta para hacer cuanto podamos es arrepentirnos de nuestros pecados. Nunca podremos alcanzar nuestro potencial divino si permanecemos en nuestros errores. Recuerdo en forma muy especial el día de mi bautismo cuando tenía 8 años. Se realizó en la rama de Liniers, la cual fue la primera capilla construida por la Iglesia en Sudamérica. Cuando regresaba a mi casa junto con mi familia, mi hermano mayor comenzó a jugar de manos conmigo, como siempre lo hacíamos. Entonces, desde lo más profundo de mi corazón le dije: «No me toques, porque no puedo pecar más». Con el transcurso de los días me di cuenta que no era posible permanecer el resto de mi vida sin pecar. Es difícil soportar los sufrimientos que vienen del exterior, pero el verdadero tormento en la vida es sufrir las consecuencias de nuestras propias faltas. Hay una única manera en que ese tormento desaparezca, y es por medio del sincero arrepentimiento.
Comprendí que podía presentar al Señor un corazón quebrantado y un espíritu contrito, sintiendo profundo pesar por mis pecados, humillándome, arrepintiéndome de mis faltas, y que Él, milagrosamente, a través de su sacrificio expiatorio, podía borrar esos pecados para nunca más tenerlos en cuenta. El poeta argentino José Hernández, en su famoso libro Martín Fierro, escribió: «Muchas cosas pierde el hombre, que a veces las vuelve a hallar, pero les debo enseñar, y es bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar». Si carecemos de ese sentimiento penoso, ocasionado por alguna falta o acción deshonrosa, será imposible permanecer en este camino que es fuera de lo común. Otro concepto muy importante a tener en cuenta en hacer cuanto podamos es buscar y desarrollar las oportunidades que la vida nos ofrece constantemente dentro del Evangelio, reconociendo al Señor como el dador de todo lo bueno que poseemos y somos. Otro asunto que debe ser nuestra responsabilidad permanente es hacer cuanto podamos para dar a conocer este Evangelio de felicidad a todo el género humano. Hace un tiempo recibí una carta del hermano Rafael Pérez Cisneros de Galicia, España, relatándome su conversión. Parte de esa carta decía lo siguiente: la perspectiva que tenía sobre la vida y la familia era nula. Cuando finalmente acepté que los misioneros entrasen a mi casa, les dije: denme ese mensaje, pero les advierto que nada me va a hacer cambiar de religión. En esa primera ocasión mis hijos y mi esposa estaban escuchando atentamente, y yo me sentí separado del grupo. Sentí miedo, y sin pensarlo me fui a mi habitación. Cerré la puerta y clamé con toda mi alma como nunca había clamado, y dije en oración: Padre, si de verdad estos jóvenes son discípulos tuyos y vienen a ayudarnos, por favor, házmelo saber. Fue en ese preciso momento que empecé a llorar como un niño pequeño. Mis lágrimas eran abundantes y pude percibir una felicidad como nunca antes había sentido. Estaba realmente absorbido en una esfera llena de gozo y felicidad que penetraba en mi alma. Comprendí que Dios estaba contestando afirmativamente a mi pregunta. Toda mi familia se bautizó y oportunamente fuimos sellados en el templo de Suiza, convirtiéndome en el hombre más feliz del mundo. Creo que esta historia nos debe motivar para hacer cuanto podamos para compartir las bendiciones de gozo que vienen de vivir el Evangelio de felicidad. El último concepto importante que deseo de resaltar es que debemos hacer cuanto podamos hasta el fin de nuestros días en la vida terrenal. Sin duda tenemos ejemplos vivientes como el presidente Gordon B. Hinckley y muchos otros hombres y mujeres que continúan sirviendo fielmente a una edad en que otros consideran que son demasiado ancianos para tener responsabilidades. Cuando estuve sirviendo como presidente de la Misión España-Bilbao, me impresionó la calidad de miembros y misioneros que conocí, quienes llevan adelante la obra con tanto amor y disposición, como también los miembros fieles de otras partes del mundo. A todos ellos, mi más sincero respeto y admiración. El Señor dijo que se deleita en honrar a los que le sirven en rectitud y en verdad hasta el fin, y que para ellos grande será su galardón y eterna será su gloria. Que tengamos siempre en nuestras mentes y corazones las palabras de Nefi: despierta, alma mía, no desfallezcas más en el pecado. Mi alma se regocijará en ti, mi Dios y la roca de mi salvación. Es mi humilde súplica que el Señor nos bendiga para que hagamos cuanto podamos en este camino fuera de lo común que hemos escogido, del cual testifico que es verdadero. En el nombre de Jesucristo. Amén. Which I testify to be true, in the name of Jesus Christ. Amen.
Hace algunos años se acusó a un hombre de un serio delito y el fiscal presentó 3 testigos, cada uno de los cuales sostenía haber visto al acusado cometer el delito en cuestión. Por otro lado, el abogado defensor presentó 3 testigos y estos sostenían que el hombre no lo había hecho. El sencillo jurado estaba confundido y basado en el número de testigos, la evidencia parecía estar dividida en forma equitativa, por lo que el hombre fue absuelto. Desde luego, no era importante que millones de personas vieran el delito. Solo se necesitaba un testigo. En la genialidad del plan de salvación, solo debe haber un solo testigo. Y ese testigo debe ser cada uno de ustedes. El testimonio de los demás puede iniciar y nutrir el deseo de obtener la fe y el testimonio. Pero con el tiempo, cada persona debe descubrirlo por sí misma. Nadie puede sostenerse para siempre con una luz prestada. El Evangelio restaurado no es más cierto hoy de lo que fue cuando un joven salió solo de la arboleda sagrada en 1820. La verdad nunca ha dependido del número de personas que la aceptan. Cuando José salió de la arboleda, solo había un solo hombre en la tierra que sabía la verdad acerca de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, es necesario que cada uno lo sepa por sí mismo y lleve consigo a la otra vida ese fuerte testimonio. Cuando se llamó al joven Heber J. Grant, de 23 años, para servir en la ciudad en calidad de presidente en la estaca de Tooele, él les dijo a los santos que creía que el Evangelio era verdadero. El presidente Joseph F. Smith, consejero de la primera presidencia, preguntó: Heber, dijiste que crees en el Evangelio con todo tu corazón, pero no compartiste tu testimonio de que sabes que es cierto. ¿Acaso no sabes con certeza absoluta que este Evangelio es verdadero? Heber contestó: no lo sé. Entonces, Joseph F. Smith se volvió a John Taylor, presidente de la iglesia, y dijo: propongo que anulemos esta tarde lo que hicimos esta mañana. No creo que ningún hombre que no tenga un conocimiento perfecto y duradero de la divinidad de esta obra deba presidir una estaca. El presidente Taylor contestó: Joseph, Heber lo sabe tan bien como tú lo sabes. Lo único que no sabe es que él lo sabe. En pocas semanas ese testimonio creció y el joven Heber J. Grant derramó lágrimas de agradecimiento por el testimonio perfecto, duradero y absoluto que vino a él. Es grandioso saber que uno lo sabe, que esa luz no se ha prestado de otra persona. Hace algunos años presidí una misión cuyas oficinas estaban en la región central de los Estados Unidos. Un día hablé con un estimado representante de otra iglesia cristiana. Mientras me encontraba junto con algunos de nuestros misioneros, ese amable hombre habló sobre la historia y la doctrina de su religión y llegó a repetir: por gracia sois salvos. Todos los hombres y las mujeres deben ejercitar la fe en Cristo para llegar a ser salvos. Entre los presentes había un nuevo misionero que no era muy experto en otras religiones y se sintió impulsado a preguntar: pero Señor, ¿qué pasa con el bebé que muere antes de tener la edad suficiente para comprender y ejercitar la fe en Cristo? El hombre culto inclinó su cabeza, miró hacia el piso y dijo: debería de haber una salida, debería de haber una excepción a la regla. Debería de haber una manera, pero no la hay. El misionero me miró y con lágrimas en sus ojos dijo: cielos, presidente, tenemos la verdad, ¿no es así? Ese momento en que uno se da cuenta de que tiene un testimonio que es dulce y sublime, llega cuando uno sabe que lo sabe. Ese testimonio, si se nutre, descansará sobre cada uno de nosotros. Cuando vemos la luz, esta nos envuelve y las luces del entendimiento se encienden dentro de nosotros. Una vez conversé con un excelente joven que no era de nuestra religión, aunque había asistido durante más de un año a la mayor parte de nuestros servicios de adoración. Le pregunté por qué no se había unido a la iglesia y me contestó: porque no sé si es verdadera. Creo que podría serlo, pero no puedo ponerme de pie y testificar como ustedes y decir:
En verdad sé que es verdadera. Le pregunté, ¿has leído el libro de Mormón? Y me contestó que lo había leído, partes de este. Entonces le pregunté si había orado en cuanto al libro y me contestó, lo he mencionado en mis oraciones. Le dije a mi amigo que mientras leyera y orara de manera despreocupada, por los siglos de los siglos nunca lo sabría. Pero cuando él apartara un tiempo para ayunar y orar, la verdad ardería en su corazón y él sabría que lo sabía. No me dijo nada más, pero a la mañana siguiente le dijo a su esposa que ayunaría y se bautizó el siguiente sábado. Si desean saber que ustedes saben que lo saben, existe un precio que uno mismo debe pagar. Es cierto que hay representantes para efectuar las ordenanzas, pero no los hay para adquirir un testimonio. Alma habló sobre su conversión con estas hermosas palabras. He ayunado y orado por muchos días para saber que estas cosas son verdaderas por mí mismo, y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado. Cuando alguien se da cuenta de que posee un testimonio, esta persona tiene un fuerte deseo de compartirlo con los demás. Cuando Brigham Young salió de las aguas bautismales, dijo, el Espíritu del Señor estaba sobre mí, y sentí como si mis huesos fueran a consumirse, a menos de que hablara a la gente. Y en el primer discurso que di, hablé por más de 1 hora. Yo abrí la boca y el Señor la llenó. Como fuego que no quema a menos que la llama se manifieste, un testimonio no puede permanecer a menos que se exprese. Más adelante, Brigham Young dijo lo siguiente de Orson Pratt. Si al hermano Orson se le cortara en pedacitos de 1 pulgada, cada pedacito clamaría, el mormonismo es verdadero. El padre Ley elogió a su noble hijo Nephi con estas palabras. Mas he aquí, no fue él, sino el Espíritu del Señor que en él estaba, el cual le abrió la boca para que hablara, de modo que no la podía cerrar. La oportunidad y la responsabilidad de compartir el testimonio existen primero en el entorno familiar. Nuestros hijos deben poder recordar la luz de nuestros ojos, el sonido de nuestros testimonios al compartírselos y el sentimiento en su corazón al dar testimonio a nuestra audiencia más importante de que Jesús fue realmente el Hijo de Dios y de que José fue su profeta. Nuestra posteridad debe saber que lo sabemos, porque se lo decimos con frecuencia. Los primeros líderes de la Iglesia pagaron un precio muy alto para establecer esta dispensación. Quizás los conoceremos en la vida venidera y escucharemos sus testimonios. Y cuando se nos llame a testificar, ¿qué diremos? En la vida venidera habrá pequeños y gigantes espirituales. La eternidad es demasiado tiempo para vivir sin luz, en especial si nuestro cónyuge y nuestros descendientes también viven en la oscuridad, porque no habrá luz dentro de nosotros ni en los demás, y por lo tanto no podrán encender sus lámparas. Debemos arrodillarnos cada mañana y noche para suplicar al Señor que nunca perderemos nuestra fe, ni nuestro testimonio, ni nuestra virtud. Solo debe de haber un testigo, pero ese debe ser uno mismo. Tengo un testimonio y un fuerte deseo de expresarlo. Testifico que el poder de Dios viviente está en esta iglesia. Sé que lo sé y mi testimonio es verdadero. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hablando de su madre, el presidente David O. McKay citó las palabras de Abraham Lincoln. Todo lo que soy o espero ser, se lo debo a mi madre angelical. Esas palabras expresan mis sentimientos hacia mi propia madre, Viola Jean Goetz Snow. Jeannie, para los que la conocían, nació en 1929 y murió en 1989, poco después de cumplir 60 años. Ella me enseñó, me animó y me convenció de que realmente podía lograr todo lo que me propusiera. También me disciplinó, tal como mis hijos dicen de su madre. Era especialista en hacernos sentir culpables. Mamá era una madre excepcional, un gran ejemplo,
y no pasa un solo día sin que yo piense en ella y la extrañe. Unos años antes de morir, le diagnosticaron cáncer, enfermedad contra la que luchó valientemente. Como familia aprendemos que, aunque suena raro, el cáncer es una enfermedad de amor. Nos da la oportunidad de enmendar relaciones, de despedirnos y de expresar amor. Unas semanas antes de la muerte de mi madre, charlaba en la sala de la casa donde crecí. Mi mamá tenía buen gusto y le agradaban las cosas lindas. También soñaba con viajar, pero teníamos recursos limitados y ese sueño no se cumplió. Sabiendo eso, le pregunté si se lamentaba de algo. Esperaba escuchar que siempre había querido una casa más grande y más bonita, o quizás que expresara su tristeza por no haber viajado. Pero ella meditó mi pregunta por unos momentos y simplemente respondió: ojalá hubiera servido más. Su respuesta me asombró. Mi madre siempre había aceptado llamamientos en la iglesia. Había servido como presidenta de la Sociedad de Socorro de Barrio, maestra de la escuela dominical, maestra visitante y en la primaria. Cuando éramos niños, siempre llevábamos comidas, mermeladas y fruta envasada a los vecinos y a los miembros del barrio. Cuando le recordé todo eso, no cambió de parecer. Pude haber hecho más, es todo lo que dijo. Mi madre había vivido una vida plena y ejemplar. Su familia y sus amigos la amaban. Había logrado mucho en una vida a menudo difícil y que quedó truncada por la enfermedad. A pesar de todo ello, su mayor pesar era no haber prestado suficiente servicio. No tengo duda de que el Señor ha aceptado el sacrificio terrenal de mi madre y la ha recibido en su presencia. Pero, ¿por qué eso ocupaba un lugar importante en su mente unos días antes de morir? ¿Qué es el servicio y por qué es tan importante en el Evangelio de Jesucristo? Primero, se nos manda a servirnos unos a otros. El primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Demostramos nuestro amor cuando nos ayudamos y nos servimos mutuamente. El presidente Gordon B. Hinckley ha dicho: todo aquel que sea un buen vecino, que tienda la mano para ayudar a los demás, es un verdadero santo de los últimos días. El que lo hagamos es inherente a la naturaleza del Evangelio. Mis amados hermanos y hermanas, no podemos vivir solo para nosotros mismos. En Mateo, el Salvador enseñó este importante principio a sus discípulos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Este servicio se debe dar desinteresadamente, sin esperar obtener ganancia o recompensa personal. Se debe dar cuando sea necesario, no cuando convenga. Las oportunidades de servir no siempre serán obvias, ya que la tendencia natural es preocuparnos por nuestras propias carencias. Debemos resistir esa tendencia y buscar oportunidades de servir. Cuando visitamos a los que sufren por enfermedad, por la muerte de un ser querido o por otros pesares, no basta con decir simplemente: llámame si hay algo que pueda hacer, sino que hay que buscar maneras de bendecir a los demás con actos de servicio aparentemente sencillos. Es mejor hacer cosas pequeñas de poca importancia que no hacer nada. Segundo, como miembros de la Iglesia, tenemos la obligación de aceptar llamamientos para servir a fin de edificar el reino de Dios en la tierra. Al servir en nuestros llamamientos, bendecimos a otros. En la obra misional, las vidas cambian cuando las personas aprenden el Evangelio de Jesucristo y reciben un testimonio de su veracidad. Mediante la sagrada obra del templo, bendecimos a los que ya han partido, cuando ellos reciben todas las ordenanzas del Evangelio. Al servir en el Evangelio, tenemos el privilegio de enseñar a otros, de fortalecer a los jóvenes y de bendecir a los niños pequeños, conforme aprenden las verdades sencillas del Evangelio.
Al servir en la iglesia, aprendemos a dar de nosotros mismos y ayudar a otros. El presidente Spencer W. Kimball, un gran ejemplo de servicio, dijo: Dios nos tiene presentes y nos vigila, pero usualmente es a través de otro ser mortal que Él satisface nuestras necesidades. Por lo tanto, es vital que nos sirvamos unos a otros en el reino. No obstante, la responsabilidad de servir en la iglesia no nos exime de la responsabilidad de servir a nuestra familia y vecinos. El presidente Kimball advirtió además: ninguno de nosotros debe estar tan ocupado en sus asignaciones formales de la iglesia que no tenga tiempo para prestar servicio cristiano a sus vecinos. Finalmente, tenemos la responsabilidad de prestar servicio a la comunidad. Debemos ayudar a mejorar el vecindario, las escuelas, las ciudades y los pueblos. Felicito a los que, sea cual fuere su interés político, trabajan con los gobiernos locales, estatales y federales para mejorar nuestra vida. De igual manera, felicito a los que ofrecen su tiempo y recursos para apoyar causas comunitarias y caritativas dignas, que bendicen a los demás y hacen que el mundo sea un poco mejor. Mi abuelo me enseñó que desde muy pequeño, el servicio público es la renta que pagamos por el espacio que ocupamos en la tierra. El servicio requiere desinterés, el compartir y el dar. Mi esposa y yo aprendimos una valiosa lección en África. Se nos asignó una conferencia de distrito en Jinja, Uganda. El sábado temprano, antes de las reuniones, aprovechamos la oportunidad de visitar una capilla nueva en esa zona. Al llegar al edificio, nos recibió un niño de unos 3 o 4 años de edad. Había ido a la capilla para ver qué ocurría allí. Enternecida por la amplia sonrisa del pequeño, mi esposa metió la mano en su bolso y le entregó un caramelo envuelto en papel. Él quedó encantado. Pasamos unos minutos recorriendo la capilla antes de volver a salir. Al hacerlo, encontramos a más de una docena de niños sonrientes. Y todos querían conocer a la nueva dama de los dulces del vecindario. Phyllis sintió gran pesar porque le había dado el último caramelo al niño. Les indicó a los otros niños con tristeza que ya no le quedaban más. El niñito que nos había recibido inicialmente le devolvió el caramelo a mi esposa, indicándole que lo desenvolviera. Con tristeza, Phyllis lo hizo pensando que el niño se metería el dulce a la boca a la vista de sus amigos llenos de envidia. Pero no fue así. Para sorpresa nuestra, pasó el dulce a sus amigos, los cuales sacaron la lengua y uno por uno lamieron el delicioso caramelo. El niñito siguió dando la vuelta alrededor del círculo, probando de vez en cuando el dulce hasta que se acabó. Bueno, uno podría aducir que ese gesto desinteresado no fue muy higiénico, pero nadie puede disputar el ejemplo que dio aquel niño. El desinterés, el compartir y el dar son esenciales para el servicio, y ese niño había aprendido esa lección muy bien. Espero y ruego que todos prestemos más servicio. Si no prestamos servicio, no recibimos la plenitud de los privilegios y las bendiciones del Evangelio restaurado. En el nombre de Jesucristo. Amén. De nosotros se espera que hagamos más de lo que es posible hacer. Como trabajadores, padres y obreros y miembros de la Iglesia, afrontamos muchas decisiones sobre qué hacer con el tiempo y los recursos. Para empezar, debemos reconocer la realidad de que el solo hecho de que algo sea bueno no es razón suficiente para hacerlo. El número de cosas buenas que podemos hacer es mucho mayor que el tiempo disponible para lograrlas. Algunas cosas son mejores que buenas y merecen que les demos prioridad. Jesucristo enseñó este principio en el hogar de Marta. Mientras ella se preocupaba con muchos quehaceres, María se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra. Cuando Marta se quejó de que su hermana la había dejado servir sola, Jesús elogió a Marta por lo que estaba haciendo, pero le enseñó que solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Era encomiable que Marta estuviese afanada y turbada con muchas cosas, pero era más necesario aprender el Evangelio del Maestro de Maestros.
Hay otras enseñanzas en las Escrituras de que algunas cosas son más bendecidas que otras. Cuando era niño aprendí que algunas decisiones son buenas y otras son mejores. Durante 2 años viví en una granja y raras veces íbamos a la ciudad. Comprábamos los regalos de Navidad en el catálogo de la tienda Sears. Yo miraba las páginas por muchas horas. Para las familias rurales, esas páginas eran como los centros comerciales o el Internet de nuestros días. Recuerdo en particular algunos anuncios de la mercancía del catálogo. Había 3 tipos de calidad: buena, mejor y óptima. Por ejemplo, algunos zapatos para hombre tenían la categoría de buena, $1.84, otros mejor, $2.98 y otros óptima, $3.45. Al considerar varias opciones, debemos recordar que no es suficiente que algo sea bueno. Otras opciones son mejores e incluso otras son óptimas. A pesar de que una opción cueste más, su mayor valor podría resultar en la mejor opción. Consideremos cómo usamos nuestro tiempo en las decisiones que tomamos al ver televisión, jugar videojuegos, navegar por Internet o leer libros y revistas. De hecho, es bueno ver diversiones sanas o adquirir información interesante. Pero no todo ese tipo de cosas merece la porción del tiempo que le dedicamos para obtenerlas. Algunas cosas son mejores y otras son óptimas. Cuando el Señor nos dijo que buscásemos conocimiento, dijo: buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Algunas decisiones importantes tienen que ver con las actividades familiares. A muchos trabajadores les preocupa que sus ocupaciones dejen poco tiempo para la familia. Esa competición de prioridades no es fácil, pero jamás he conocido a un hombre que al contemplar su pasado haya dicho: me hubiera gustado pasar más tiempo en mi trabajo. Al decidir cómo pasar tiempo en familia, debemos ser cuidadosos de no gastar nuestro tiempo disponible en lo que simplemente es bueno y dejar poco tiempo para lo que es mejor u óptimo. Un amigo fue de vacaciones con su familia a varios lugares memorables. Al final del verano, le preguntó a su hijo adolescente cuál de esas buenas actividades había disfrutado más. La respuesta enseñó algo al padre y a otras personas. Lo que más me gustó de este verano, dijo el muchacho, fue la noche en que tú y yo nos acostamos en el pasto y conversamos, mirando las estrellas. Ese tipo de actividades familiares puede ser bueno para los hijos, pero no siempre es mejor que pasar tiempo a solas con un padre amoroso. Hay que planear con cuidado el tiempo que padres e hijos dedican de lleno a las buenas actividades de lecciones privadas, deportes y otras actividades escolares y de club. De otro modo, los hijos estarán muy ocupados y los padres estarán rendidos y frustrados. Los padres deben preservar tiempo para la oración familiar, el estudio familiar de las Escrituras, la noche de hogar y otros valiosos momentos juntos y a solas que unen a la familia y hacen que los hijos valoren lo que tiene valor eterno. Los padres deben enseñar las prioridades del Evangelio por medio de lo que hagan con sus hijos. Los estudiosos de la familia han advertido contra el tener excesivamente ocupados a los hijos. En la última generación, los hijos están mucho más ocupados y la familia pasa mucho menos tiempo junta. De esa alarmante tendencia, hay informes de que el tiempo dedicado a deportes organizados se ha duplicado, mientras que el tiempo libre de los hijos ha disminuido unas 12 horas por semana y que las actividades informales al aire libre han disminuido un 50%. El número que informa que la familia se reúne para comer ha bajado un 33%. Esto es preocupante, ya que el tiempo que la familia pasa junta a la hora de comer en casa es el indicador más importante del éxito académico
y de la adaptación psicológica de los hijos. Se ha demostrado que el tiempo que la familia pasa comiendo es una firme defensa para que los hijos no fumen, ni beban, ni usen drogas. Hay sabiduría en ese consejo para los padres. A la hora de comer, sus hijos los quieren a ustedes. El presidente Gordon B. Hinckley ha rogado que cumplamos con nuestra responsabilidad de padres como si todo en la vida dependiera de ello, porque todo en verdad depende de ello. Les pido a los hombres en particular, dice él, que hagan una pausa para un examen de conciencia como esposos, padres y cabezas de familia. Oren por guía, ayuda y dirección, y después sigan los susurros del Espíritu para guiarles en el más serio de todos sus deberes, porque las consecuencias de su liderazgo en el hogar serán eternas e imperecederas. La primera presidencia pidió a los padres que den el mejor esfuerzo a la enseñanza y crianza de los hijos en los principios del Evangelio. El hogar es la base de una vida recta y ninguna institución puede tomar su lugar en esa misión que le ha dado Dios. La primera presidencia ha declarado que sin importar cuán apropiadas sean otras exigencias o actividades, no se les debe permitir que desplacen los deberes divinamente asignados que solo los padres y las familias realizan en forma adecuada. Los líderes de la Iglesia deben ser conscientes que las reuniones y actividades de la Iglesia pueden ser muy complejas y exigentes si un barrio y una estaca tratan que los miembros hagan todo lo bueno y posible en los numerosos programas de la Iglesia. Allí también hay que fijar prioridades. Los miembros del Quórum de los 12 han recalcado la importancia de ejercer un criterio inspirado en los programas y las actividades de la Iglesia. El elder L. Tom Perry enseñó este principio en nuestra primera reunión de capacitación mundial de líderes de 2003. El elder Richard G. Scott aconsejó a esos mismos líderes en 2005 y dijo: adapten las actividades a las condiciones y a los recursos locales. Asegúrense de que se satisfagan las necesidades esenciales, pero no se vayan al extremo de crear tanto bueno para hacer que no se haga lo que es esencial. Recuerden, no aumenten el trabajo que se tenga que hacer, simplifíquenlo. En conferencia general, el año pasado, el elder M. Russell Ballard amonestó sobre el deterioro de las relaciones familiares que resulta al pasar demasiado tiempo en actividades ineficaces de poco provecho espiritual. Nos pidió no complicar nuestro servicio en la iglesia con adornos, dice él, y ornamentos innecesarios que llevan demasiado tiempo, mucho dinero y absorben muchísima energía. La instrucción de magnificar nuestros llamamientos no es un mandato de adornarlos y de complicarlos. Innovar no significa necesariamente expandir, muchas veces equivale a simplificar. Lo más importante en nuestras responsabilidades de la Iglesia, dice él, no son las estadísticas que se informan ni las reuniones que hacemos, sino que la gente a la que se ministra individualmente, como hizo el Salvador, haya sido edificada, haya recibido aliento y al final haya cambiado. Las presidencias de estaca y los obispados deben ejercer su autoridad para eliminar esas tareas excesivas e ineficaces que se requieren de sus miembros. Los programas de la Iglesia deben enfocarse en lo óptimo, en lo más eficaz, para lograr el propósito asignado sin interferir innecesariamente en el tiempo que la familia necesita para cumplir su deber divinamente asignado. Ahora una advertencia para la familia. Supongan que los líderes de la Iglesia reducen el tiempo requerido para reuniones y actividades de la Iglesia para que la familia pase junta más tiempo. Eso no se logrará lo que se desea a menos que todo integrante de la familia, en especial los padres, actúe con vigor para aumentar la unidad familiar y el tiempo que se dedique a cada uno. Los deportes organizados y los juguetes de la tecnología como los videojuegos e Internet ya se adueñan del tiempo de nuestros niños y jóvenes. Navegar por Internet no es mejor que servirle al Señor o fortalecer a la familia.
Algunos hombres y mujeres jóvenes faltan a las actividades de la iglesia o no tienen tiempo para la familia por ir a ligas de fútbol u otras diversiones. Algunos jóvenes se divierten hasta la muerte espiritual. Algunos usos del tiempo individual y familiar son mejores y otros son óptimos. Debemos abandonar algunas cosas buenas para elegir otras que son mejores u óptimas porque cultivan la fe en el Señor Jesucristo y fortalecen a nuestra familia. Estos son otros ejemplos de lo bueno, lo mejor y lo óptimo. Es bueno ser de la verdadera iglesia de nuestro Padre Celestial, guardar todos sus mandamientos y cumplir todos nuestros deberes. Pero para que eso califique como óptimo, se debe hacer con amor y sin arrogancia. Debemos, como dice un himno, coronar lo bueno con hermandad, demostrando amor e interés en todos los que podamos influir. A nuestros cientos de miles de maestros orientadores y maestras visitantes les sugiero que es bueno visitar a las familias asignadas, que es mejor tener una breve visita en la que enseñemos doctrina y principios, pero que es óptimo tener un impacto en la vida de la gente que visitamos. Ese mismo reto se aplica a muchas de las reuniones que llevemos a cabo. Es bueno efectuar una reunión, mejor enseñar un principio, pero óptimo mejorar vidas como resultado de la reunión. Al acercarnos al curso del año 2008, en los quórumes del sacerdocio de Melquisedec y de la Sociedad de Socorro, advierto sobre cómo usar las enseñanzas de los presidentes de la Iglesia. Muchos años de trabajo inspirado han resultado en el manual de 2008 sobre las enseñanzas de Joseph Smith, el profeta fundador de esta dispensación. Es un libro monumental entre otros libros de la Iglesia. En el pasado, algunos maestros apenas mencionaron algún capítulo de enseñanzas y sustituyeron la lección con otra de su preferencia. Quizás esa sea una buena lección, pero esa no es una práctica aceptable. A un maestro del Evangelio se le llama para enseñar el tema especificado de los materiales inspirados que se han provisto. Lo óptimo que un maestro puede hacer con las enseñanzas de Joseph Smith es seleccionar y citar las palabras del profeta sobre principios que se adapten a las necesidades de los alumnos y analizar cómo aplicar esos principios en la vida. Testifico de nuestro Padre Celestial, cuyos hijos somos, y cuyo plan se diseñó para hacernos acreedores de la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios. Testifico de Jesucristo, cuya expiación lo hace posible, y testifico que somos guiados por profetas, nuestro presidente Gordon B. Hinckley y sus consejeros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Al concluir esta conferencia, expresamos nuestro agradecimiento al coro del tabernáculo, al coro de mujeres jóvenes, al coro de padres e hijos y a sus directores y organistas por la música hermosa e inspiradora. También expresamos nuestro agradecimiento a todos los que han participado de manera alguna en esta conferencia. El último orador en esta sesión será el presidente Gordon B. Hinckley, nuestro amado profeta. A continuación de las palabras del presidente Hinckley, el coro nos deleitará con un arreglo del himno Al partir cantemos. Después el elder Paul K. Zebrowski, de los 70, ofrecerá la última oración y esta conferencia quedará en receso durante los próximos 6 meses. Presidente Hinckley. My beloved brethren and sisters, mis queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de una gran conferencia. Hemos sido edificados y elevados. Hemos sido inspirados y trasladados a un grado más elevado de gratitud de este maravilloso evangelio. Tanto la música como los discursos y las oraciones han sido magníficos. Ahora regresaremos a nuestros hogares.
Si estamos conduciendo, seamos cuidadosos y no permitamos que la tragedia empañe la experiencia que hemos disfrutado. Todo lo que ha acontecido en esta conferencia será publicado próximamente en las revistas Ensign y Liaona. Les alentamos a leer de nuevo los discursos en las noches de hogar y conversar sobre ellos en familia. Dichos discursos son el resultado de mucha oración y meditación y realmente vale la pena estudiarlos detenidamente. La conferencia ahora entra en receso por 6 meses. Esperamos verlos nuevamente el próximo abril. Tengo 97 años, pero espero estar aquí. Que las bendiciones del cielo les acompañen. Es nuestra humilde oración y sincera en el nombre de Jesucristo, aún nuestro Redentor. Amén. To our Heavenly Father.
Our most kind and Nuestro gracious, bondadoso Padre Celestial, hallowed be thy name. bendito sea tu nombre. We, thy sons and Nosotros, tus hijos e hijas en toda la tierra, estamos reunidos, daughters, gather together in the name reunidos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, listen to the words y hemos escuchado las voces de profetas, videntes y reveladores y otros personas inspiradas que nos han enseñado by the Spirit of the Holy a través del Espíritu Santo, for which we express. por medio de lo cual expresamos nuestro profundo agradecimiento. We are so very grateful Estamos muy agradecidos for President Gordon B. por el presidente Gordon B. Hinckley and express our love y expresamos nuestro amor hacia ti por él and ask thee to bless him, y te rogamos que le bendigas continue to provide for him para que continúe él con esa fortaleza leadership may be y que su liderazgo pueda sentirse en todas las naciones de esta tierra President Monson, y por el presidente Monson y por el presidente Eyring, we also love so a very quien también amamos, and pray for them. y te rogamos por ellos. The quorum of the 12 apostles, Estamos agradecidos por el quórum de los 12 apóstoles and all y por los 70 y todos los líderes en toda la iglesia en todo el mundo. this is a time of harvest. Este es un momento para cosechar y en algunas áreas del mundo, una área para sembrar en algunas otras áreas del mundo, que podamos plantar y también hacer and to serve las cosas que necesitamos para servirte. as we review these conference proceedings Al escuchar estos we have been blessed with. discursos que se han dado en esta sesión, que podamos reflejar en nuestra alma día tras día y semana tras semana lo que podamos aplicar en nuestras vidas, aquello que hemos escuchado. Pray for leaders of nations that Rogamos por los líderes de las naciones que haya paz en sus we almas. ask for the gift of charity. Pedimos por el don de la caridad, que como personas We might be known for podamos ser conocidos por nuestra caridad. we pray Padre Celestial, that thy spirit te rogamos que tu Espíritu esté con nosotros al salir and serve y servirte. and we do so Y lo hacemos very humbly humildemente and in the name en el nombre of beloved Son de tu Hijo amado, Jesus Christ. Jesucristo. Amen. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música fue ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se proporcionó como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.